La doctora María Gabriela Báez Juárez es una licenciatura, maestría y doctorado en física en la Universidad Nacional. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. Ha trabajado y desarrollado temas como caracterización acústica de medios elásticos estructurados a partir de sus propiedades de transporte de ondas. También estudia de manera teórica experimental sistemas análogos a través del transporte de ondas inerciales, el tratamiento cuántico de la información, sistemas dinámicos fuera de equilibrio, sistemas complejos, física computacional. En estos temas, he publicado alrededor de 50 trabajos en traje y memorias nacionales e internacionales, como libros y múltiples presentaciones en congresos nacionales e internacionales, además de haber convertido varias tesis en todos los niveles. Fue o ha sido jefa de departamento del área de física teórica y materia optimizada del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Azcapotzalco. En 2 ocasiones, miembro del comité de la maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales, coordinadora adicional de los laboratorios de docencia en física, nombrada por la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad. Tiene reconocimiento al perfil de ser de PTC, es un gran en muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, gracias por la invitación a compartir conmigo este espacio para platicarles acerca del trabajo que hacemos en la UAM Azcapotzalco, y pues gracias a los organizadores por la invitación. Entonces, bueno, pues el tema de hoy pues es ¿qué es la ingeniería de metamateriales elásticos? Que es lo que les voy a platicar. De pronto, el tema está principalmente asociado con ondas mecánicas, que son, digamos, el tipo de ondas más complicados con el que nos encontramos en la naturaleza, porque son ondas de tipo tensorial, no todas están acopladas, con todas más complicadas que las ondas electromagnéticas, ¿no? Y las ondas acústicas son una parte de las ondas elásticas. El término de metamateriales es un término genérico de la modernidad sobre el diseño de ciertos tipos de materiales artificiales que no existen en la naturaleza y que pues hay que fabricarlos, pero el término metamaterial, como les digo, tiene su origen en el estudio de ondas electromagnéticas. En principio, en la naturaleza existen materiales que tienen propiedades eléctricas y propiedades magnéticas determinadas por lo que llamamos la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, que nos han pues enseñado en los cursos de electrodinámica. Pues habría, digamos, en principio matemáticamente la posibilidad de que hubiera materiales con ambos parámetros positivos, con ambos parámetros negativos, o con una combinación de uno de ellos positivo y otro negativo, pensando que en este que estamos graficando la épsilon, la permitividad eléctrica, y acá la mu, la permeabilidad magnética. Sin embargo, en la naturaleza, estos son los materiales que no se encuentran. Materiales cuyos parámetros epsilon y mu sean simultáneamente negativos. No existen, pero se podrían o se pueden fabricar. Lo que existe en la naturaleza son materiales con ambos parámetros positivos, o uno de ellos positivo y el otro negativo. Desde el punto de vista de la electrodinámica, los materiales que permiten el transporte de las ondas electromagnéticas a través de ellos, pues son aquellos que tienen ambos parámetros positivos o ambos negativos, en términos de que el índice de refracción, una de las formas en que se representa, es como la raíz del producto de estos dos parámetros, y esta raíz solamente tiene sentido digamos, cuando el producto es positivo, y eso ocurre en esta situación o en esta. Mientras que en estos dos casos los materiales pues no soportan el transporte de las ondas electromagnéticas.
Como dije, toda la intuición que tenemos y que la teoría electromagnética explica acerca de las propiedades de transporte de materiales en la naturaleza, pues está, digamos, concentrada en materiales de este tipo. Y la física que conocemos es en realidad pues de los materiales que están aquí en estos tres cuadrantes, y unos conducen y otros no, pero de esto pues digamos matemáticamente es posible, pero no se conocen materiales que cumplan simultáneamente estos dos parámetros. Y bueno, estos materiales se caracterizan, como comento, entre otras, una manera de caracterizar las propiedades electromagnéticas o el saber que un material tiene distintas propiedades, pues a través de ver los valores de su epsilon o de su mu, que determinan el índice de refracción. Y cuando uno estudia las ondas electromagnéticas, pues sabemos que al cambio de estas propiedades estamos cambiando de material y hay pues un proceso de reflexión y de transmisión en la interfase del material. Eso es lo que sabemos. Sin embargo, pues esta parte que aunque no exista de manera natural, pues es una posibilidad matemática, se cuestionó por ahí de los 60, finales de los 60, por Víctor Veselago, un científico ruso, que dijo, bueno, ¿y qué pasa con estos materiales? ¿Se comportan las leyes matemáticas y de la física igual que en el otro caso? Porque pues básicamente se cumple, hay sentido para el transporte de las ondas. Pero resulta que aunque aquí tenemos sentido para determinar el índice de refracción, pues hay muchas consecuencias en la física que ya no son intuitivas para el transporte de ondas electromagnéticas en este caso, cuando estos dos parámetros son negativos, las cuales voy a comentar ahorita. Y entonces, en particular a estos materiales, aunque no existan de forma natural, se les llama doblemente negativos o metamateriales o materiales izquierdos. Y ese es, digamos, el origen del concepto de metamaterial, y a veces pues que uno se queda con la idea de que los metamateriales pues solamente están en el ámbito de las ondas electromagnéticas, que son ondas clásicas. Y entonces, fenomenológicamente, en las simulaciones numéricas, lo que se encuentra como una primera consecuencia física, yo no me voy a meter mucho en las partes matemáticas porque entonces no veríamos la fenomenología, que es lo que yo quiero acá mostrarles, pues normalmente la ley de la reflexión, de la refracción entre dos materiales con índice de refracción positivo, materiales naturales, ¿no?, que transporten las ondas, pues un haz de luz puede pasar de un material al otro, y sabemos que hay un índice, que hay un ángulo de incidencia con la normal en la interfase, y la refracción es que el ángulo de incidencia pasa del otro lado de la línea normal a la interfaz. Esto es lo que la flecha en rojo me representa lo que es la refracción típica que hemos conocido desde cursos básicos. Pero cuando el paso va de un material de índice de refracción positiva, en este cuadrante, a un material izquierdo, en este cuadrante, la refracción ya no ocurre de forma tradicional, sino que ocurre que el ángulo de refracción con la normal ocurre del otro lado de donde tradicionalmente, y pues eso podemos entender que tiene consecuencias en la formación de imágenes, y que ya no va con la intuición de lo que nosotros típicamente hemos observado en la naturaleza. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, yo nada más le estoy comentando algunas consecuencias. Digo, meternos en la matemática, pues nos falta un poco de tiempo, y bueno, no es tanto la idea, sino dejarles un panorama grande, pero sí, de las ecuaciones de Maxwell, meter estos materiales incluso hace que el vector de Poynting tenga un cambio en la dirección, ¿no? Entonces, y bueno, pues aquí una imagen ilustrativa de cómo normalmente veríamos la refracción entre un cambio de dos medios de índice de refracción positiva. Pues vemos una imagen
que obedece más o menos a esto. Vemos un popote que está fracturado en la interfase y bueno, la refracción me genera una imagen al otro lado de la línea normal a la interfaz. Mientras que si tenemos un material de índice de refracción negativo, la imagen se ve doblada hacia este lado. Y entonces, opuesto. No, un poco eso, pero tiene sus detalles. Entonces, digamos que esta es una de las primeras cosas, el cambio del ángulo de la refracción entre dos materiales, que es el caso de un cambio de un material, digamos, esto es aire y esta es alguna sustancia con índice de refracción en este en este cuadrante. Y acá es con índice de refracción negativo en este cuadrante. Entonces, esta primera refracción el cambio en el ángulo de refracción me tiene unas consecuencias, bueno, muy fáciles de entender. Supongamos que tenemos aquí una estructura de sándwich, no se ve la imagen de que serían 3 capas, pero imaginemos que el color blanco es un material de índice de refracción positiva, está a ambos lados, y como la parte intermedia, digamos, el jamón de este sándwich es el material en color verde con índice de refracción negativo. Y entonces, sabiendo que al cambio entre estos dos medios, el ángulo de refracción ya no ocurre de manera tradicional como aquí, sino que se dobla hacia abajo, digamos, la primera refracción, y al pasar de regreso del material de índice de refracción negativo al positivo vuelve a doblar hacia arriba. Entonces tenemos que con una estructura plana tenemos un primer enfoque de una imagen. Y al cambio a la siguiente etapa tenemos un segundo enfoque. Entonces esas consecuencias son pues útiles y muy interesantes porque entonces nos cambian la idea que tenemos de la óptica geométrica tradicional, que tenemos que estar jugando con las geometrías y las curvaturas de lentes para poder provocar estos enfoques. Entonces, pues una de las consecuencias que se han resaltado es este fenómeno que le llaman superenfocamiento, porque simplemente con una estructura de capas grande yo puedo provocar varios enfoques sin estar jugando con curvatura, al menos 2 en una estructura de 3 capas. Y entonces en una simulación de una onda que se esté propagando con una onda cilíndrica, en este caso, pues tenemos esta estructura de sándwich, aquí hay material color blanco, acá hay material blanco y aquí está la capa verde. Entonces se envía una onda de frente circular, cilíndrico, y al paso, aquí donde estamos viendo que debe haber un enfocamiento, vemos que tenemos acceso con más detalle a la estructura interna de la onda, ¿no? Y al cambio de nuevo al primer material, tenemos nuevamente un nuevo acceso, es decir, están emergiendo anillos del centro, estamos accediendo a una escala más fina de las imágenes. Esto es una simulación numérica de una onda clásica cilíndrica que pasa a través de una estructura tipo sándwich. Otra simulación, pues lo típico es el proceso de dispersión por un objeto al paso de una onda, estamos hablando de ondas electromagnéticas de frente plano, ¿no? Y entonces pues la onda se encuentra al obstáculo y tiene un proceso de dispersión, el frente se distorsiona. Una siguiente simulación es este mismo obstáculo que aquí provocaba una dispersión, se rodea con un material, una dona de material izquierdo. Y entonces lo que vemos es que el frente de onda, al encontrarse con esta especie de escudo, pues en el campo cercano tiene unas distorsiones que realmente son leves comparada con lo que es el proceso de dispersión tradicional. Y posterior al escudo que se le está poniendo a este obstáculo, el frente se reconstruye.
Digo, son simulaciones resolviendo las ecuaciones y simplemente indicando que aquí los dos parámetros epsilon y mu son negativos y entonces la evolución de la onda es tal que sufre una dispersión pequeña en el campo cercano cuando el objeto se rodea con un material de estos artificiales y eventualmente se recompone. Y entonces, digo esto que fue evidencia por simulación numérica, porque no, digamos, se puede hacer el análisis en un paso a paso, pero eventualmente es un cálculo mucho más complejo. Entonces, ya hay formas de hacer estas simulaciones. Y entonces, si uno tiene un observador acá en el campo lejano, pues uno ve que la onda llega tal como salió de la fuente, sin haber aparentemente sufrido una distorsión, como es el caso que sabemos de la fenomenología tradicional. ¿Por qué? Por el hecho de haber encubierto el material con una estructura izquierda, o un metamaterial electromagnético. Y entonces esto se le ha dado por llamar invisibilidad. No es que el objeto desaparezca realmente, sino que se le pone un recubrimiento de un material fabricado a propósito. Y entonces, como el observador acá en el campo lejano no ve lo que está pasando aquí tan cerca, y además el frente de onda se vuelve a reconstruir como pues, una especie de material inteligente, pues entonces el observador le parece que la onda viajó derecho sin haber tenido ninguna dispersión. Y entonces eso es lo que los dos efectos notables por este primer fenómeno de la refracción izquierda con metamateriales, pues tiene este fenómeno de superenfocamiento o de encubrimiento. Claro que esto no ocurre en todas las frecuencias. Estas simulaciones y estas estructuras se diseñan para que funcionen en un rango específico de frecuencias. Lo ideal sería que funcionaran a cualquier frecuencia, pero vamos a ver que estas propiedades, dado que los materiales que cumplen con ser un metamaterial deben de ser fabricados, pues hay limitaciones de escala y en algún momento pues no van a tener las propiedades de índice de refracción negativo y entonces esto no se va a cumplir. Entonces, esa es la fenomenología más principal acerca de estos metamateriales. Hay otras fenomenologías que son menos triviales. Aquí tenemos una estructura tipo sándwich con tres materiales con índice de refracción positivo. En la estructura del medio se envía un paquete de ondas, es decir, una superposición de frecuencias que es lanzada, que atraviese una interfase donde esta estructura de sándwich, los materiales de las capas arriba y abajo son los mismos, pero la del medio, la capa original no era un metamaterial y después se cambia por un metamaterial, por un material izquierdo. Y noten que geométricamente el ancho de las capas de los extremos cambian, mientras que el grosor de la capa media se está reduciendo. Entonces, lo que se ha observado es que este paquete de ondas que era una superposición de varias frecuencias, al pasar al otro lado de la estructura, se descompone digamos, el paquete de ondas puede penetrar al otro lado de la estructura, pero en función de la frecuencia. Una frecuencia alta, acá en color azul, penetra poco, y conforme nos vamos yendo al color rojo asociado a las correspondientes frecuencias, hay una penetración mayor. Esto es una clase de descomposición de frecuencias de este paquete, similar o, digamos, parecido a lo que hace un prisma con luz blanca. La descompone por colores y la envía a distintos ángulos. Entonces aquí no le está mandando a distintos ángulos, sino que la penetración en la estructura es a distintas profundidades y esto pues se conoce como efecto de atrapamiento de arcoíris. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos la fenomenología que hay mucha más, pero digamos de la más principal. Y todo esto surgió en el contexto, como dije, del estudio de ondas electromagnéticas.
En realidad tiene, o sea, sí, es correcto lo que comentas. Esta es una imagen gráfica, y los colores, pues, digo, yo estoy diciendo que, bueno, como los conocemos en el espectro de la luz, pero depende de la escala de la propiedad metamaterial, porque vamos a ver que se genera a partir de celdas unitarias que no son triviales, se estudian ad hoc y luego se genera una estructura periódica a manera de un cristal atómico, pero con estructuras geométricas. Y entonces esta propiedad de metamaterial, como comenté, solamente va a funcionar cuando las longitudes de onda que se están propagando no ven la escala básica de la celda unitaria con la que se formó el material. Cuando la longitud de onda sí puede distinguir esto, estas propiedades ya no se ven, ¿no? Entonces, a ver, perdón. Sí. No, bueno, ese es otro asunto. Aquí estamos viendo nada más el asunto de campo lejano. Es como el proceso de la dispersión. Y sí ocurre, o sea, no es que no ocurra. Y todo sale de las ecuaciones. No hay, digamos, ninguna oscuridad. Matemáticamente se ve aquí un proceso de dispersión, pero en realidad el efecto que ocurre es que la onda, si uno va analizando el paso a paso con un análisis de matriz de transferencia o matriz de dispersión, la onda va rodeando el objeto, lo va rodeando y eventualmente la superposición por interferencia vuelve a tomar el patrón que originalmente traía. Pues lo que está en el campo cercano. Sí hay una distorsión, sí la hay, pero no es tan gravosa como la que normalmente esperamos, ¿sí? Y bueno, en realidad todos estos análisis que estoy comentando es como lo que ve el de afuera. Digo, es una pregunta interesante, pero digamos que no es que deje de haber la física que conocemos, pero como dije, la consecuencia de que estos materiales de entrada no existen, pero se pueden fabricar, pero con limitaciones por la tecnología. Y entonces, pues, esto que yo estoy hablando, digo, lo ideal uno pensaría, es una especie de el hombre invisible esto, pero no desaparece, simplemente está una especie de capa de Harry Potter, pero no ocurre a toda frecuencia. Lo ideal sería que uno pudiera acceder a eso, pero la tecnología todavía no está para ese asunto. El reto de los metamateriales el día de hoy es su fabricación, justamente, su fabricación a granel. Entonces, todo esto que les comenté es en el contexto de las ondas electromagnéticas, que son un tipo de ondas clásicas. Entonces, la siguiente pregunta natural es, ¿son los únicos tipos de ondas clásicas? Pues no. Como comenté al principio, pues están ondas elásticas, de las cuales la acústica es un tipo de onda elástica. También existen ondas térmicas, ¿no? Entre muchas otras que podríamos comentar, pero todas de alguna manera relacionadas. Entonces, la fenomenología, pues debería tener una analogía, debería de existir. Y si la existe, sin pasar a mayores detalles, aquí les muestro que los parámetros de permitividad eléctrica y permeabilidad eléctrica en ondas elásticas tienen su análogo, aquí lo estoy diciendo de manera muy simplificada, en la densidad de masa y en el módulo de compresibilidad o módulo de volumen. De manera muy simplificada porque no es la densidad como tal, sino un concepto que le llaman la densidad dinámica de masa, ¿no? Y eso es algo que es un concepto también un poco complejo para describirlo, pero para hacer una especie de analogía, los equivalentes de estos dos parámetros son estas dos que estoy poniendo acá, y el análogo del índice de refracción elástico se define como la raíz de estos dos módulos, ¿no? Recordando lo que es el módulo de compresibilidad, en todos los materiales
que existen en la naturaleza, uno aplica una presión constante en cada cara de un cubo. ¿Y qué es lo que sabemos típicamente? Que el cubo reduce su volumen, ¿no? Y bueno, la relación y la parte cuantitativa de eso es lo que sería el módulo de volumen, y tiene un signo negativo porque lo que estamos haciendo es reduciendo el volumen por la aplicación de una presión. Sin embargo, digo, de las consecuencias físicas que se saben cuando cuando estos dos parámetros simultáneamente son negativos, es que en particular este módulo de compresibilidad sucedería al revés. Yo aplico una compresión y el volumen, en vez de reducirse, se expandiría. Ya conocemos algunos juguetitos que hacen cosas como esas, algunos, una estrella china, ¿no? Que uno comprime y se hace más grande su radio, ¿no? Y es una estructura geométrica de piecitas que se conectan y se expanden o se comprimen, pero al revés de como normalmente una estructura sólida continua lo hace, que es la fenomenología con la que estamos familiarizados. Es una definición que no es trivial. Digo, por eso yo puse aquí sí, es nada más, digo, una manera muy simplificada de decirlo, pero el concepto de densidad de masa negativa no es trivial. Entonces, pues por eso no me quiero meter en los detallitos. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los parámetros. Sí, estoy justamente que como estamos viendo ondas clásicas, entendimos un poquito en la parte motivacional del área de electromagnetismo, pero pues la idea es que esto debería tener una analogía en otras ondas clásicas, más allá del electromagnetismo, y hay que empezar por identificar los parámetros que me van a permitir una analogía, y esos parámetros están asociados a los módulos elásticos y a los valores que estarían fuera de lo que típicamente presentan los materiales que vemos en la naturaleza. No, hay que fabricarlos, y voy a mostrar más adelante algunas estructuras. Bueno, entonces aquí simplemente les muestro algunos parámetros que son relevantes para el estudio de ondas mecánicas, como son el módulo de Young, que es como el análogo de la constante elástica de un resorte, pero para materiales continuos, ¿no? El módulo de corte, que si nosotros aplicamos esfuerzos tangenciales o cortantes, hay una deformación de las caras laterales de un volumen, o la razón de Poisson, cuando uno comprime una estructura o la expande en una dirección, hay una relación, como dije, las ondas elásticas están acopladas, y una compresión aquí se asocia a una expansión acá, de tal manera que se mantiene el volumen en un régimen lineal, ¿no? Entonces, digo, esos son los parámetros relevantes en la parte elástica. Y aquí una vez más algunas simulaciones ya resolviendo ecuaciones de la elasticidad no electromagnéticas. Entonces, lo típico, una vez más, tenemos aquí una onda de presión. Los máximos y mínimos están en rojo y en azul, como anteriormente. Aquí hay pues un cambio de medio, y entonces la onda sufre una dispersión, como es lo que normalmente esperamos. Una vez más, tenemos aquí un cambio de medio encubierto por un análogo de metamaterial pero elástico, con parámetros de elasticidad negativos. Y entonces una vez más vemos una fenomenología similar. Aquí es un campo de presión. La onda sí tiene una dispersión en el campo cercano que se vería o debería de registrarse si miramos desde adentro, pero al final el frente se reconstruye. Una vez más, ese efecto que llamaríamos invisibilidad. Ahora esto, ¿cómo será? Aquí tenemos un efecto de superlente, tenemos una estructura, es un medio círculo en realidad, con estructura son por ahí de entre 30 y 40 ranuras, ¿no? En un material,
y entonces una fuente de presión que se encuentra aquí en el centro empieza a propagar la onda, y aquí tenemos una intensificación de la onda de presión, un primer enfocamiento, que es como vemos, empezamos a jugar con estructuras en la parte geométrica más que un cambio de material propiamente. Pero bueno, al final esto de aquí es un material y esto de acá, aunque parezca ser el mismo material, por el hecho de estar estructurado ya cambiaron sus propiedades elásticas. Y entonces, pues aquí tenemos una superlente acústica en el sentido de que se intensifica la onda de presión que se genera por una fuente aquí al centro. Entonces, digamos, esa es la fenomenología. Los materiales artificiales a los que me refiero, digamos, el antecesor de ellos, pues ya existe, digo, en la naturaleza, pues nosotros encontramos con partes que después mezclamos, ¿no? Materiales compuestos como el concreto, la fibra de vidrio, materiales por capas como el triplay, como unas estructuras tipo sándwich o anillos como estas, paneles. Y bueno, pues aquí tengo una estructura anillada en 2 colores, y lo que representan los colores son los materiales con distintas propiedades. Si son ondas electromagnéticas, lo que voy a estudiar, pues con distintos parámetros de epsilon y mu. O si son materiales elásticos, pues con distintos módulos elásticos, a eso es a lo que se refiere. Entonces, estos materiales son el antecesor de lo que ahora vamos a revisar. Y bueno, pues digamos que estos materiales compuestos se pretende que a cierta escala son homogéneos, ¿no? Matemáticamente o en un modelo teórico podríamos sustituir las propiedades de este nuevo material, de alguno de ellos, por uno completamente homogéneo que obedezca o que cumpla las propiedades relevantes que nos interesan. Y entonces, pues estos son un poco del antecedente de los metamateriales, ¿no? Porque se está jugando con componentes de distinto tamaño de grano, o por capas. Entonces, aquí hay una grafiquita que nos muestra, nos ilustra un poquito lo que se llama el concepto de homogenización. Cuando uno va a construir o hacer una mezcla y que pretendemos que el material sea lo más homogéneo, en el sentido de que cada fracción del material pues tenga las mismas propiedades que el todo, pero siendo una mezcla, pues va a tener un límite inferior en cuanto a las componentes, porque si nos vamos a una escala muy fina, pues entonces vamos a poder distinguir granos que tienen completamente distintas propiedades, ¿no? Una grava de una arena, por ejemplo. Entonces, pues aquí nos comentan que hay 3 escalas relevantes cuando se quieren hacer modelos de homogenización de una mezcla, ¿no? La escala microscópica son dominios ocupados por diferentes fases de un material, ¿no? Digamos, granos microscópicos, bueno, no microscópicos, pero digamos donde se encuentran pues un tipo de nucleación de las fases del mismo material. Un elemento muestra que debería de ser igual que el todo, ¿no? Este es el que debería de darnos la escala mínima de que el material ya está homogenizado. Y aquí se estudia pues un parámetro elástico que es el módulo de Young normalizado como función de un porcentaje de mezcla de algún material. Y entonces pues tenemos la simulación experimental, algunos modelos, ¿no? Para ver cómo cambiando los porcentajes de la mezcla, pues en un experimento y en una simulación, que en este caso esta es la que mejor pega, se pueden lograr que el material tenga pues alguna de las propiedades relevantes, digamos, a la escala de homogenización. Entonces, aquí les muestro pues un conjunto de estructuras con las que se ha explorado para cambiarle las propiedades elásticas a los materiales. Entonces, estas estructuras por sándwich
digamos, es una estructura periódica en una dirección, en dos direcciones, en tres direcciones. Como les recuerdo, los colores me representan materiales con distintos parámetros elásticos o electromagnéticos. Digamos, el color amarillo es un material, el rojo es otro. Estas estructuras periódicas se conocen en la literatura como cristales fonónicos, si estamos estudiando ondas acústicas o elásticas, o cristales fotónicos si estamos estudiando la propagación de ondas electromagnéticas. Y digamos, estos materiales, también hay un poco la controversia de que a veces se abusa del lenguaje y también se les incluye dentro de lo que llamamos metamateriales, siendo que tienen una disposición muy claramente definida periódica, ¿no? Y no siempre cumplen los módulos ambos negativos. Aquí tenemos una lámina la cual ha sido perforada con una forma estratégica, de tal manera que aunque toda la lámina es el mismo material, pues el material sólido tiene unas propiedades y el perforado, que incluso se le pueden poner inclusiones de otro material, pues ya va a ser, si hacemos un análisis de homogenización, podríamos sustituirlo por un material con propiedades elásticas completamente diferentes de las de la hoja sólida. Bueno, estructuras similares a lo que son las estructuras de grafeno, ¿no? Aquí se les muestra, por ejemplo, en ingeniería civil hay varillas, vean cómo es la sección transversal, una varilla de sección transversal cuadrada perforada, una varilla con forma de I, una varilla que tiene pues forma de I, pero además se le perforaron, se le hicieron perforaciones a lo largo de esta cara, y aquí tenemos algo tipo panel. Y resulta ser que todas estas estructuras tienen la misma capacidad de soportar esfuerzos, pero pues son más ligeras unas que otras, pueden usarse para las mismas aplicaciones, pero pues de alguna manera al menos reducimos pesos, ¿no? Son estructuras ligeras. Y bueno, estas cosas se utilizan en ingeniería civil y de otro tipo, pero pues uno las puede usarlas para la generación para el control de ondas, digamos. Aquí les muestro otras estructuras, como esta especie de caracol, grabado en una lámina de cierto grosor. Aquí tenemos algo que se conoce como el escudo elástico en este fenómeno de invisibilidad, en el sentido de lo que usted preguntaba. Se tiene como digo, eso es una estructura ranurada de un solo material, el cual, si se pone un objeto aquí, puede ser protegido de cualquier tipo de onda elástica. Bueno, no de cualquiera, es para algún tipo de onda acústico, ondas de presión, que pudiera ser catastrófico. No puede aislar un objeto aquí de esas zonas. Y entonces, pues bueno, de forma un poco teórica, pues pensando en zonas sísmicas o zonas donde se dan tsunamis, ¿no? Uno diría, si esta estructura fuera una macroestructura, pues uno podría encubrir o proteger una isla de situaciones catastróficas, rodeándola por una estructura de este estilo, idealmente, ¿no? Estas estructuras elásticas, que son pues, tipo esponja, pero realmente tienen unas porosidades grandes, son materiales que tienen, si se estudian sus módulos elásticos, se representan los módulos elásticos de fluidos, ¿no? Entonces, pues es un poquito también algo no muy intuitivo. Estos estructuras le llaman materiales pentamodo porque se comportan como fluidos a pesar de ser estructuras que a la vista son básicamente elásticas. Aquí tenemos una pared, no es muy compleja la estructura, tiene 3 capas, son cilindros pues relativamente grandes, de cierto radio, en una disposición estratégica, de tal manera que son un muro que puede aislar a las ciudades modernas de ruidos cuando hay carreteras muy traficadas cerca o aeropuertos o cosas por el estilo.
Y bueno, pues este diseño lo hizo este profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y se ha aprobado. Acá. Pues es que, digamos, ahorita no tengo los datos en particular de esto, pero ¿en alguno en especial? Ah, ya. Como dije, esta estructura que está aquí, tiene una ranuración a propósito para que esta propiedad de densidad dinámica de masa, que como te digo, es un concepto que tenemos que entenderlo en términos de que podemos representar este material como una serie de partículas conectadas, sus interacciones como por resortitos, y a su vez estas partículas que contengan una segunda partícula interna adentro con resortitos. Es un modelo un poco complejo, pero haciendo el análisis de interacción de partículas a través de una serie de resortitos, pero no es una disposición periódica, pues te da una definición que no la puse aquí porque no es como muy trivial. Y bueno, lo que te da es que para ciertas frecuencias, ¿no? Esa definición de masa es negativa, pero no, insisto en que es una definición dinámica, porque no es el concepto de densidad de masa estático que conocemos, porque de otra manera eso no tendría sentido, sino desde un punto de vista de un modelito que se ha desarrollado ad hoc. Y entonces, digo, en particular esta estructura, pues cumple esa definición. Sí. Pues en ese sentido va esta estructura que comento de resortitos y todo esto, pero pues digamos que no puedo decirles de momento más. Entonces, aquí les muestro nada más en las cuestiones del arte una estructura artística que se llama El órgano, de este autor, y que está pues por ahí en alguna asociación en España, que resulta curiosamente que esto es un tipo de filtro de frecuencias acústico. Entonces, si uno tiene una fuente de sonido de un lado, esta fuente de sonido puede atravesar o no la estructura, es decir, alguien del otro lado va a poder percibir la señal o no, dependiendo de la frecuencia en la que nos encontremos, si es el intervalo de frecuencias prohibido de esta estructura. Solamente como para comentar que a veces en el arte también uno se encuentra con situaciones curiosas. Eh, Aquí les muestro algunas estructuras que se han explorado de manera más reciente en relación a esto de la masa negativa y en relación al módulo de volumen negativo. ¿Cómo lo hacen? Como digo, se tienen que hacer simulaciones previas para ver si se cumplen estas dos propiedades de forma simultánea, y entonces aquí se tienen pues un material, más que hacer cambio de dos materiales, pues aquí lo que tenemos es aire, ¿no? Y esta es una estructura de cierto material, es una celda que no es trivial, digo, tampoco es que sea súper compleja, pero no es la primera que se nos ocurriría. Y aquí tenemos una segunda celda, de tal manera que si las combinamos, llegamos a una celda un poco más compleja, la cual si repetimos de forma periódica, generamos una estructura periódica que sí tiene estas propiedades simultáneas de metamaterial elástico. Esto, digo, son estudios reportados en algunas revistas. Aquí está la referencia, y como lo que quiero hacer notar es que las estructuras, básicamente lo que estamos jugando es con la geometría de una celda unitaria, que es la clave para poder construir un material que tenga estas propiedades. Y eventualmente lo que se ha sugerido es que el arte tipo origami, y en particular el arte
islámico, motivan muchas estructuras que se pueden explorar y que tienen la posibilidad exitosa de darnos propiedades simultáneamente de este tipo, pero pues es, digamos, un poco artesanal todavía al asunto. Eventualmente se pueden explorar estructuras que a nivel microscópico o a escalas atómicas se conocen, ¿no? Aquí tenemos fenomenología de ondas cuánticas, ¿no? En una estructura tipo grafeno, y sabemos que el grafeno pues tiene algunas propiedades notables, ¿no? Como que es algo bastante fuerte, una capa de grafeno puede soportar más que su propio peso, tiene superconductividad en términos de electrones, entre varias cosas. Y claro que estas no son ondas clásicas, pero también es una motivación estudiar este tipo de estructuras para ver si algunas de estas fenomenologías se ven también reflejadas a escala macroscópica. Todo esto, digo, ya me extendí, es un antecedente, digo, después de grafeno, que es de las cosas relativamente más sencillas, se pueden estudiar otro tipo de estructuras atómicas, digo, estas ya no son ondas clásicas, pero son estructuras que de alguna manera permiten, si se pueden generar de forma controlada, pues materiales con propiedades especiales, ¿no? Entonces aquí tenemos una molécula de borofeno, ¿no? Que son 36 átomos de boro y algunas variantes de lo mismo que tienen propiedades especiales que eventualmente podrían ser interesantes ya más allá de los metamateriales. Entonces, bueno, todo esto es lo que hay en la... Sí, sí, sí. De hecho tienes razón, porque doblemente izquierdo significa que el índice de refracción es positivo, pero porque el producto de ambas cosas es negativo. Sí, tienes razón. Sí, sí, son detalles, pero tienes razón y gracias por la observación. Digo, aquí simplemente digo, esto lo tomé de la referencia, pero tienes razón, es ambas propiedades negativas. Em, bueno, y ya para mostrarles un poquito lo que nosotros hemos hecho, hay un fenómeno, digo, a ver, ya veo que... Ok, ya les había platicado en qué consiste este fenómeno de atrapamiento de arco iris. Ya se los expliqué y bueno, en principio una de las situaciones es que nosotros hemos podido generar con ondas elásticas esta fenomenología. Otra cosa que se ha visto de manera independiente de este fenómeno de atrapamiento de arco iris es esto que se llaman escaleras de Vanier-Stark y que si uno las analiza ese fenómeno en el tiempo, tiene paquetes de ondas cuánticas, ¿no? Un electrón atrapado en cierto potencial cuya ancho de paquete o cuyo centro del paquete está oscilando con cierta tiempo que le llaman el tiempo de Bloch, que está asociado con la periodicidad de ese potencial y esto es algo que de manera breve les voy a contar. Ese comportamiento Ese comportamiento se origina por un potencial periódico más un potencial lineal. Entonces, si esto lo vemos originalmente como una función senoidal, que es un potencial periódico muy tradicional, más una línea recta, entonces la sumatoria de esos dos potenciales me da algo que ya no es exactamente periódico, pero cuyos pozos de potencial tienen la misma profundidad y que cada cierta celda en el espacio, pues tenemos una subida del potencial por una constante. Si nosotros analizamos el potencial periódico original, los niveles de energía de un electrón en este pozo en cada posición, si fuera el potencial originalmente periódico, pues tendríamos conjuntos de niveles
de la misma, que me generarían una primera banda de estados base, de primer excitado, y ese es el origen de alguna manera de cómo las propiedades espectrales de una estructura periódica se agrupan generando bandas de frecuencia o de energía permitidas para transporte de ondas en el material. Pero aquí esto ya no es propiamente periódico, le subimos, le anexamos un potencial lineal, y esto porque de alguna manera querían representar el movimiento de electrones en una estructura cristalina sujetos a un campo eléctrico constante. Y el potencial que representa eso, pues es algo de este tipo. Y hubo por mucho tiempo una discusión de si esos electrones simplemente atravesaban la estructura por el estímulo del campo eléctrico o si dominaba el comportamiento oscilante por estos potenciales periódicos, porque el electrón se atrapara o no, y esto fue difícil de medir por las escalas de tiempo de esa periodicidad por mucho tiempo, ¿no? Hasta alrededor de cerca de los años 2000 se logró demostrar u observar una fenomenología de oscilaciones en el tiempo, pero generada por este potencial. Entonces, este potencial me da origen a espectros de frecuencia no lo tengo aquí, probablemente va más adelante. Bueno, esta fenomenología de oscilaciones de Bloch como esta y el efecto de atrapamiento de arcoíris se observaron de manera independiente y estudiando distinto tipo de sistemas y de fenomenología. Sin embargo, pues cómo hacemos una simulación por diseño de elástico, de estructuras que me puedan permitir emular este tipo de comportamiento. Entonces aquí les muestro una estructura periódica que son las geometrías más simples por las que uno puede empezar a hacer ingeniería de estructuras elásticas. Entonces, pues ahí tenemos la celda unitaria básica, que son 3 cilindritos, ¿no? Uno grande y 2 pequeñitos. Ahí está la velocidad de las ondas a través de una estructura con cierta sección transversal, el módulo de corte, la densidad del material, aquí un parámetro elástico un poquito complejo. Pero bueno, aquí tenemos una estructura periódica, la cual se caracteriza por un espectro de ondas, se estudian ondas torsionales en la barra, y aquí tenemos su espectro de frecuencias como función del número de celdas que se pueden tener. Tenemos en negro los niveles de frecuencia calculados numéricamente y en rojo los medidos experimentalmente. Si tenemos solamente una celda unitaria, pues no hay bandas ni brechas, pero conforme vamos creciendo la estructura, el número de celdas, van emergiendo los estados, como comenté, asociados al primer conjunto de estados base, al primer excitado, y así nos podríamos seguir. Y bueno, esto es súper sabido de las propiedades de sistemas periódicos, ¿no? Donde no encontramos niveles permitidos, pues hay, la estructura no puede transportar una señal en estas frecuencias, y las bandas donde sí aparecen niveles de frecuencia, pues se muestran como bandas permitidas. Eso es lo típico de estas estructuras periódicas. Y eventualmente hay un parámetro, nosotros podemos deformar las celdas de esa estructura elástica con un parámetro que sería el parámetro trascendental, que representaría en este caso el análogo del campo eléctrico. Ahorita les voy a mostrar cómo sería elásticamente, pero esa estructura originalmente de bandas y brechas de una estructura originalmente periódica, conforme prendemos el campo eléctrico, las estructuras en brechas, digo, las bandas permitidas se van separando de tal manera que en algún momento tienen una separación aproximadamente constante. Y a esto se le ha dado por llamar escaleras de Wannier-Stark, porque la separación en cada banda entre niveles es aproximadamente constante. Esa es la fenomenología, y nosotros bueno, aquí les muestro nada más la fenomenología básica
de una estructura periódica. Si nosotros enviamos una onda, aquí está la distancia de la estructura, esta varilla, imagínense la puesta aquí. Aquí tenemos el tiempo, enviamos un paquete de ondas centrado en una frecuencia prohibida y el paquete llega de una varilla sin estructura, completamente lisa, a esta estructura periódica y rebota, porque este es otro material y la estructura periódica no permite ondas transmitidas en ese intervalo, mientras que si enviamos un paquete de ondas centrado en una banda permitida, entonces ocurre la reflexión y la refracción y hasta se ve el cambio en la pendiente de esta onda que se propaga, evidenciando el cambio de velocidad de la onda al pasar al medio. Entonces, pues bueno, esto es un paquete de ondas torsionales, esta es la simulación, no es la simulación, esta es la medición experimental que nosotros hicimos pues para probar lo que ya se sabe. Entonces, cuando uno prende un campo magnético para lograr que las líneas espectrales en las bandas permitidas se vayan separando, como la fenomenología que hace un campo eléctrico en un cristal atómico, lo que le hace a los electrones, pues entonces una estructura periódica se va deformando de estas dos maneras. Digo, son dos posibilidades que nosotros hemos visto, ¿no? Que la celda originalmente unitaria, que tenía cierta estructura, pues le podemos cambiar la longitud de la celda, digo, eso tiene su detalle, o podemos cambiar la forma, la sección transversal, irla cambiando, y ambas formas me permiten una emulación del campo electromagnético en lo que eran las oscilaciones de Bloch. El detalle pues está por ahí publicado en esa referencia. Entonces, en algún momento nosotros fabricamos una varilla de 4 metros, más o menos, con una sección sin estructura y con otra estructurada. Esta no es periódica, noten que el ancho de la primera celda se va reduciendo conforme nos alejamos y estamos de alguna manera, esta estructura ya no es periódica, sino que es el análogo de un potencial generado por un cristal atómico más su campo eléctrico. Aquí tenemos un poquito del montaje, esta sería la varilla, aquí tenemos un láser que está midiéndome las vibraciones por un patrón de interferencias de esta varilla que está siendo puesta a vibrar por un par de sensores, ¿no? Y bueno, aquí los aparatitos que generan las ondas que registran la vibración y la comparan con la señal de referencia. Digamos, ese es el montaje. Aquí tenemos una fotito de una de estas estructuras, pues hicimos solo una, hicimos 3 o 4, incluida la periódica. Aquí está el láser que les contaba. Aquí tenemos una simulación numérica mediante la cual hicimos previo a la fabricación de los diseños. Tenemos el espectro de un sistema periódico, el parámetro relevante que simula el campo eléctrico, y elegimos un valor de ese parámetro para el diseño de una de nuestras varillas, y encontramos en la simulación en el tiempo que esperamos un periodo de oscilación de 1.6 milisegundos. Entonces aquí les muestro la comprobación experimental. Todo esto pues nos llevó bastante tiempecito. Este es el experimento y esta es la simulación. Y en el experimento ustedes ven que una onda al llegar, como dije, esta es una parte de la varilla que está lisa. Esto está estructurado ya no de forma periódica, sino con un análogo del campo eléctrico, y la onda empieza a oscilar, como si rebotara aquí, como si hubiera una pared real, pero no la hay. Es algo que era lo que esperábamos, que la onda oscilara, eso que llamamos las oscilaciones de Bloch. Y notamos, digo, aquí estamos casi a las mismas frecuencias en la misma banda permitida, pero cambiamos levemente la frecuencia para que ustedes noten que para ciertas frecuencias se define un poco mejor la oscilación, y esto ocurre al centro de la banda permitida. Y pues se mide este periodo de oscilación y mide exactamente 1.6 milisegundos en el experimento como se planeó
en el diseño. Por aquí escogimos, digo, es el mismo caso, pero se escogió otro parámetro de campo eléctrico. Habíamos escogido un 0.6 y aquí se escogió un 0.03 y se esperaba un periodo de oscilación de 3.2 milisegundos. Aquí tenemos simulaciones numéricas cuando estamos, esta es la estructura periódica, esta es simulación numérica, ¿no? De frecuencia fuera de bandas permitidas, ¿no? Pero noten que de repente la onda, conforme estamos aquí en la orilla de la banda, ¿no? Y de repente la onda empieza a parecer que empieza a penetrar un poquito más conforme nos movemos al centro de la banda, pero para este parámetro de campo eléctrico, de análogo de campo eléctrico, eso de alguna manera nos está recordando el fenómeno de atrapamiento de arcoíris que les mostré que ocurre en electromagnetismo, que conforme nos movemos en frecuencia para ciertos parámetros de campo eléctrico, la onda logra ir penetrando un poco más, como era el caso del atrapamiento de arcoíris. Y todo con el mismo sistema. Entonces aquí tenemos la primera evidencia de que hay una conexión entre ambos fenómenos simplemente por la variación de este parámetro de análogo de campo eléctrico. Como una curiosidad que encontramos en el estudio de estos sistemas, aquí tenemos pues nuevamente para algún parámetro de campo eléctrico, ¿no? Si estamos en una banda, en la orilla de la banda, como esto va emergiendo y eventualmente puede incluso atravesar toda la estructura. Esta estructura podría seguirse dependiendo pues del número de celdas que nosotros generemos, pero digamos que por cuestiones prácticas hay un límite, ¿no? Y digamos eso en ese sentido. Ahora, ¿qué más se puede hacer a partir de estructuras elásticas que ya vimos que podemos hacer un análogo de campo eléctrico? Pues ahora existe aquí, tenemos una estructura que originalmente era periódica, deformamos dos celdas unitarias entre un conjunto de celdas de forma original. Estudiamos el espectro, todo esto de la ingeniería de estructuras elásticas que estoy mostrando, la ingeniería es en base a las propiedades espectrales, por eso siempre estamos mostrando el espectro de frecuencias del sistema como función de algún parámetro. Entonces, aquí el parámetro relevante es el cambio en la longitud de estas dos celdas que se deformaron, y lo que vemos es que cuando la estructura es completamente periódica, cuando el parámetro vale 0, pues hay una estructura en bandas y brechas, pero para cierto tamaño de la estructura, un par de estados en la segunda banda permitida se salen de la banda y entran a lo que antes era la banda prohibida. Y este tipo de estados son interesantes porque me permiten una analogía con la función de onda de electrones a escala atómica, ¿no? Entonces parece que estamos pudiendo recuperar un poco de fenomenología básica de la física cuántica, en el sentido de que al deformar estas dos estas dos celdas, podemos ver la estructura de dos maneras, como una nueva supercelda compleja, que sería tomarnos una celda básica que serían dos bloques, bloque deformado, dos bloques y quizá otros dos bloques, bloque deformado y otros dos, como celda unitaria, sería una clase de supercelda. O podemos verlo como un par de resonadores, los cuales están unidos por una estructura no trivial. Digo, no trivial en el sentido de que no es una barra simple, sino que tiene su propia estructura localmente periódica. Y entonces esto resultó muy útil y muy interesante porque aquí estamos mostrando la medición en el laboratorio de estas dos frecuencias que corresponden a estos dos estados que salieron acá. Hubiéramos podido también estudiar los estados aquí, pero bueno, estos aparecen primero en el parámetro de deformación, así que se desarrolló esta estructura y aquí están estos dos niveles de frecuencia que aquí se encuentran. Entonces, las funciones de onda correspondientes a ese sistema de dos celdas deformadas me muestra funciones de ondas torsionales que están localizadas
alrededor de las dos celdas deformadas y que decaen de forma exponencial hacia las orillas de la estructura periódica y al centro. Porque esta estructura periódica, acuérdense que para unas frecuencias permite la transmisión y para otras no, y las frecuencias de estos dos estados característicos, esta es simétrica y esta es antisimétrica. Por si nos recordamos un poquito de lo que es el sistema de pozo cuántico de doble caja conectado, está representado por este tipo de funciones de onda. Es un tipo de análogo del efecto túnel cuántico, pero con ondas clásicas, en este caso ondas torsionales. Entonces, bueno, otro resultado interesante, todo esto en el afán de ir complicando o haciendo más compleja la estructura y llegar a los metamateriales. Después podemos hacer también estructuras periódicas en 2D, las que les mostré anteriormente, pues todo fue en 1D, y eventualmente pues uno puede ver cómo vibran. Esta es la amplitud de ondas, vibraciones fuera del plano de una laminita, y eventualmente pues se puede ver el todo, pero aquí están conectadas no por una estructura periódica, sino por una estructura sencilla, una pequeña unión. Y bueno, ver que esta estructura debe de cumplir también con sistemas periódicos en 2D, en su espectro en particular. Aquí les muestro pues que tenemos el espectro medido en 3 distintas celdas de la placa que tenemos aquí, y bueno, eventualmente que se identifican una primera brecha o banda prohibida, una segunda entre estos conjuntos, y algo que es importante aquí es que lograr bandas prohibidas grandes para filtros de frecuencia pues no es común. Entonces, bueno, esto tiene también su detallito que no se los platico toda aquí para no extenderme, pero generar brechas amplias es un poco complicado. Y esto nos permite el control de las ondas en distintas frecuencias, ¿no? La transmisión o no, y de ciertas formas. Aquí tenemos cómo podríamos aprovechar estas uniones periódicas que acabo de mostrarles, que me permiten la emulación del tunelaje cuántico. Pues entonces podemos empezar a explorar pues en 2 dimensiones resonadores que ya no son los cilindritos que les mostré, sino una estructura arbitraria, puede ser un cuadrado, en este caso usamos hexágonos, podría ser circulitos, pero por cuestión de fabricación nos quedamos Gracias. Entonces, estas uniones periódicas o localmente periódicas, porque digo, dos celdas no son algo que podemos decir periódico, pero me sirven, tienen todavía la memoria del sistema periódico a escala mayor, de tal manera que unir estos resonadores por una estructura periódica, eso me permite ir a la escala cuántica. Sí podemos reproducir alguna fenomenología de sistemas cuánticos con estos sistemas macroscópicos. Y bueno, tiene ventajas como de que podemos ver, podemos medir, podemos tener acceso a tecnología más económica para reproducir ciertas fenomenologías. ¿Qué fenomenologías? Pues modelos de enlace fuerte que se dan entre átomos unidos para formar moléculas. Por ejemplo, esto puede ser una clase de benceno donde hay 6 carbonos unidos en una estructura hexagonal. Aquí me faltarían unos hidrógenos, eso podemos hacerlo posteriormente, pero digamos que la primera fase era ver si teníamos la reproducción de la fenomenología. Esta es una simulación numérica de esta molécula cuántica con la ecuación de Schrödinger. Aquí tenemos simulación numérica de la estructura elástica tratando de emular esta fenomenología. Y esto que vemos son las funciones de onda, algunas de las funciones de onda de la estructura. Y aquí tenemos las medidas experimentales que, digamos, se ven en algunas celdas y en otras no, porque tenemos que, pues, de alguna manera excitar y detectar las vibraciones. Y esto, pues, ha tenido bastante éxito para nosotros, de que podemos ir con esta modificación de celdas, yéndonos, pues, hacia la cuántica.
para eventualmente poder simular ya estructuras que tengan esto con lo que empezamos, que era originalmente los índices de refracción que llamamos izquierdos, ¿no? No el índice de refracción negativo, como bien me hicieron la corrección, sino ambos parámetros negativos. ¿Qué otras estructuras se pueden explorar? Ya se las mostré hace un rato. Y bueno, como conclusión, digo, espero haberles dado un pequeño panorama de lo que es la ingeniería de nuevos materiales artificiales en el área de las vibraciones mecánicas. Pues aquí les muestro algunas conclusiones. Los materiales compuestos, pues no son nuevos, les mostré en algún momento varios, ¿no? Pero son una oportunidad para el diseño de materiales con propiedades ondulatorias. Lo relevante aquí es que lo que estamos haciendo mediante el diseño geométrico y la ingeniería de las propiedades espectrales es el control de las ondas, ¿no? Que las ondas podemos modificar su forma de propagarse a través de la geometría de las estructuras, ¿no? Las propiedades de los nuevos materiales se basan en su estructura geométrica más allá que su composición química, ¿no? El estudio de ondas clásicas en materiales compuestos análogos a sistemas cuánticos son una alternativa para el estudio de, pues, experimental en particular, ¿no? Con tecnología un poco más accesible para nosotros. Las estructuras elásticas de resonadores acoplados que les acabo de mostrar unidas por estructuras periódicas obedecen modelos de enlace fuerte que funcionan o pueden representar análogos de estructuras atómicas y sus formas de unión. Eventualmente se pueden explorar otro tipo de enlaces que los enlaces periódicos. Y pues al final de cuentas todo esto, todas estas propiedades espectrales se modifican en términos de la geometría y donde hay mucho campo por explorar, pues es en el origami, entre otras artes, ¿no? Y pues eso sería a grosso modo todo. De ahí pues les muestro algunos artículos que hemos tenido en relación a este tipo de resultados. Y pues gracias por su atención.